Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este que es el podcast Versátil. Es un gusto poderles saludar. Hoy también tenemos invitados de lujo y de verdad que un tema muy interesante. Yo soy José Carlos Quiñones y voy a dejar que las personas que me acompañan en el episodio de hoy puedan presentarse. Hola, buenos días. Yo soy Zaira Pineda. Soy médica, salubrista, nicaragüense, radicada en Guatemala y llevo muchos años ya trabajando en el tema de VIH. Diría que alrededor de unos 15 años dedicada totalmente al tema y pues hoy vamos a compartir información que puede ser útil para las personas. Seguramente, Zaira, bienvenida. Qué gusto poderte tener en este podcast. Muchísimo gusto. Gracias, José. Pues yo soy Luis Rodas, de Honduras. En esta ocasión vamos a hablar en un episodio muy bonito de VIH 2.0 y nuevas fronteras. Pues el tema nos dice un poco para dónde va a ir esta conversación. Sí. Nuevas fronteras en el VIH. Ustedes han de saber que VIH ha tenido una evolución. Ya son alrededor de 40 años de que haya aparecido esta epidemia en pandemia en diferentes momentos también con diferentes evoluciones, situaciones, pero ha habido mucho avance también y es un poco a dónde vamos a enfocar nuestra conversación en este podcast. Es un momento crucial el poder hablar de toda esta evolución que se ha tenido con VIH. Ha sido una de las mayores batallas en términos de salud en el mundo. Mucho compromiso, mucha falta de compromiso en algunos momentos también, pero a pesar de ello hemos visto avances interesantes. Y Zaira, tú nos hablas de 15 años de experiencia en la materia. Eso no cualquier persona lo tiene, no cualquier profesional ha estado expuesto por tanto tiempo a conocer las intimidades y a profundidad el VIH y cómo ha evolucionado sobre todo en nuestra región. Sé que tienes un contexto muy claro de cómo el VIH se ha comportado en Centroamérica particularmente, pero antes de entrar en algunos otros detalles y avances de los que vamos a estar comentando hoy, quisiera que me contaras cuál es tu primer recuerdo de VIH. ¿Cuál fue la primera anécdota que te puso en contacto y que te dijo, yo me quiero dedicar a esto? Pues fue la primera persona que fue diagnosticada con VIH. En Nicaragua ya fue como demasiado tarde el diagnóstico. Estaba en un estado de enfermedad avanzada y era una persona muy querida para mi familia. Entonces me tocó ver, yo le visitaba en el hospital. Yo estaba en 4º año de medicina y me tocó ver la actitud de médicos, de enfermeras, del personal de salud. Tenía un rótulo en la puerta que decía aislado. Fue muy duro. Y en ese momento yo decidí que quería aprender sobre VIH y quería ayudar a las personas porque realmente mi amigo murió en unas condiciones muy tristes. Entonces nadie lo quería tocar. La gente pensaba que era como que era una peste. Y era triste escuchar al personal médico referirse de una forma muy despectiva a él. Entonces, aparte me tocó verlo lidiar con la angustia y con el desconocimiento, porque en ese momento era una condición, una enfermedad totalmente desconocida por la que él estaba pasando y ya estaba muy grave. Entonces, ese estado de angustia, de no saber, de no tener un tratamiento apropiado, pues me motivó para aprender y para tratar de ayudar a otras personas. Y hay un antes y hay un después. Es una historia bastante dramática y cuadros como ese se veían en todo el mundo. En todo el mundo y es lo que te reflejan las películas, ¿no? Es decir, y lo que ha sembrado en la gente la idea de que realmente es una tragedia personal, cuando actualmente con todos los adelantos científicos no lo es. Y cuando hablas un poco de cómo ha sido también representado el VIH, por ejemplo, tú, cuando te diste cuenta, te enteraste de VIH, eres bastante joven, pero sin embargo, y en otra época seguramente no, en estas crisis que nosotros probablemente hayamos visto en algún momento,
¿Cómo fue tu contacto por primera vez con el tema? Bueno, fue a través de un amigo, igual un amigo cercano, que comencé a trabajar alrededor de que hace 4 años en esto. Y pues, ya que mi experiencia había sido en aerolíneas, en bancos, o sea, unas áreas totalmente diferentes, quise probar, ¿no? Trabajar en esto. Y pues ha sido una experiencia muy bonita. He tenido pues el gusto de darle el acompañamiento, ¿no? a las personas que necesitan comenzar este tratamiento. Y pues de alguna u otra manera, en algunas ocasiones me han llamado como gracias, sos mi ángel, me salvaste. Y tener de cerca este contacto con las personas, muchas veces ni siquiera saben quién soy en persona, ¿no? Quizás ahorita muchos de ellos van a verme porque hemos interactuado. Ya le van a poner un rostro a la persona con quien están sí, conversando. hemos interactuado nada más por redes sociales o algunas fanpage, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito, muy gratificante tener esas respuestas, ¿no? De que gracias a ti comencé un tratamiento, gracias a ti he mejorado mi salud. Y pues ya mi vida tomó un rumbo diferente, ¿no? Y es que hablar de tratamiento, incluso en la evolución de la historia, ha sido todo un tema, ¿no? Y hablabas, Zaira, de cómo también la representación de VIH en la cultura popular, en el cine, en series, ha sido tan demeritante, por decirlo de esta forma, una crítica, el hecho de ponerla en una situación de siempre el drama, el conflicto, los peores cuadros son los que se ven o se han visto en la televisión o en el cine. Hasta ahora que ya hay una representación más realista de todos estos cuadros, pero siempre veíamos a un Freddie Mercury muriendo de SIDA y esas grandes noticias. ¿Cómo has visto tú también la evolución en la comunicación que se ha tenido con relación al VIH? Tal vez ha evolucionado menos de lo que uno quisiera. Sí. Ciertamente, pues ya no tienen la representación del moribundo, pero todavía creo que no tienen un abordaje del VIH desde una perspectiva que dignifique a la persona. Sigue estigmatizándose demasiado, un cuadro bastante estereotípico. Sí, y realmente yo ponía el ejemplo de Magic Johnson, que es un jugador de básquetbol muy famoso, que en su momento salió, dio un paso al frente y dijo, tengo VIH. Y es una persona que siguió jugando, que ha pegado a su tratamiento, saludable, deportista, ¿qué más? ¿No? Deportista, pero esa imagen no la resaltan, ese personaje, digamos, o esa representación, ¿verdad? De una persona que vive con VIH y que tiene un cuadro distinto a ese crítico que está postrado y moribundo. Que no es Charlie Sheen, bebedor, consumidor de droga, trabajo sexual. Promiscuo, no sé qué. O sea, como una... Porque es una noticia que vende mejor, ¿no? Es una noticia porque lamentablemente ese tipo de representación vende más que resaltar que realmente si tenés un tratamiento apropiado, tenés un estilo de vida saludable, si te apegas a tu tratamiento, entonces no vas a tener esas consecuencias, ¿verdad? El deterioro de tu salud, sí. Y vas a tener una vida totalmente normal, conviviendo con una condición crónica como puede ser hipertenso o ser diabético. Entonces, que al final no es una enfermedad. Una persona con hipertensión, si está controlada, no está enferma. Una persona con diabetes, si está controlada, no está enferma. Es una persona saludable. Entonces, al final es una condición de salud que es crónica. Entonces, una persona con VIH que está controlada es una persona saludable también. Y por eso entonces es tan necesario poder hacer comunicación más asertiva y más realista de qué es lo que está pasando. Y básicamente eso es lo que pretendemos en este episodio. Uh-huh. Entender un poquito cómo ha sido la evolución de VIH en varios sentidos. Primero, Zaira, si tú te recuerdas, y ya Luis nos va a comentar algunas de las dudas o de los comentarios que más reciben de las personas a las que tienen términos de diagnóstico. Si tú te recuerdas, hablar de diagnóstico hace algunos años era complejo. No había mucho acceso a pruebas o las pruebas eran muy complicadas, no habían disponibilidad, eran caras. ¿Cómo has visto tú la evolución en términos del diagnóstico del VIH? Cuando yo empecé a trabajar en este tema, las pruebas de VIH se hacían a nivel central, es decir,
en los laboratorios centrales de los ministerios de salud en los países. Que era uno por país. Uno por país. Entonces, poder tener un diagnóstico implicaba hacer un recorrido a lo largo del sistema de salud hasta que... de tomar la muestra desde algún servicio lejano, enviarla, esperar o hacer una fila, porque seguramente habían muchísimas muestras esperando de otros lugares. Pero es que además no te lo podía prescribir, no te lo podía indicar el médico de un puesto de salud. Tenía que ser ya a nivel de hospitales. Entonces, la persona tenía que moverse antes de y siquiera tomar la muestra. Consulta a un hospital para que el infectólogo del hospital decidiera indicarle. Ahí en el hospital le tomaban la muestra y la mandaban a nivel central, lo que implicaba que el retorno de los resultados podía tomar tiempo. Y eso habla del tiempo crítico para poder determinar, bueno, se tiene o no la infección y tomar decisiones para tratamiento. Por otro lado, en esa época tampoco se tenía muy claro cuándo iniciar tratamiento. Yo recuerdo que estaba normado que iniciabas tratamiento hasta que tus defensas bajaban a cierto nivel. Pero mientras tus defensas estaban altas... Que tu cuerpo mire cómo sigue respondiendo, porque se supone estás que tu cuerpo más o menos bien. Y entonces eso implicaba iniciar el tratamiento hasta que la persona empezaba a tener deterioros en su salud. Pero eso era porque seguramente se desconocía que el deterioro era gradual, crónico y no necesariamente rápido como se esperaba. Así es. Y a partir de todo esto empieza a haber una evolución también en el tipo de pruebas. Cuéntanos un poco cómo fue esa evolución, con qué pruebas contamos ahora. La evolución del tipo de pruebas, yo diría que en general en VIH hay unos adelantos tecnológicos y científicos muy importantes. No solo en detección, en las pruebas, pero también en tratamiento y también en seguimiento para poder ir acompañando a la persona y poder valorar la efectividad del tratamiento. En el caso de la detección, pues hoy en día tenemos la facilidad de poder hacernos una autoprueba. Una autoprueba que en algunos países hasta se puede comprar en la farmacia y que puede ser oral, es decir, tomar una muestra del interior de la boca, o puede ser una prueba rápida en sangre, que es un pinchazo y con eso se tomar la muestra, una gotita de sangre. Similar como a otro tipo de prueba, como una prueba de embarazo. Zaira, pero antes de que entremos a la autoprueba como tal, porque también es interesante poder conversar un poquito de ella, hay pruebas denominadas pruebas rápidas, que son las pruebas que regularmente hacemos en los laboratorios. Luis, un poco, ¿cuáles son las mayores dudas, la incertidumbre que tienen las personas sobre las pruebas rápidas? ¿Qué escuchas tú de ellas? ¿Qué te comentan? ¿Qué dudas son las que también aclaras tú cuando estás conversando con las personas que están interesadas en este servicio? Bien, en el caso nuestro, ya que los servicios son gratuitos, en muchas ocasiones ha surgido la duda de que si estas pruebas son confiables, ¿no? Porque son gratuitas. Entonces, como es regalado, puede que no sean buenas. Consideran como que si el lote de repente estaba por vencer o ya venció. Entonces, me toca explicar esa parte donde es una prueba totalmente confiable, como que te vayas a hacer una prueba pagada, ¿no? Con la diferencia de que aquí, pues, hay más accesibilidad. Puedes ir cerca de tu casa, te damos opciones, según tus horarios también. El mismo equipo la hace también y hemos conversado en algún momento de las modalidades que puedan haber. Zaira, aterricemos un poco en las pruebas rápidas, en la metodología, en qué consiste. Ya sabemos cómo le garantizamos a las personas también que estas pruebas son confiables, tienen calidad, pasan por procesos. La prueba rápida de VIH, me gustaría primero resaltar las ventajas que tiene porque, como ya les decía antes, para hacerse una prueba había que ir a un laboratorio central o incluso a un laboratorio equipado y que requería cierto porque tipo las metodologías eran complejas. La prueba rápida puede hacerse en cualquier sitio, hasta en la calle, en un puesto de salud, en una visita al domicilio de una persona. Es una prueba que lo que mide es la cantidad de defensas que una persona ha creado contra el virus de VIH. Y obviamente por esa razón, si tiene algo, hay que considerar algo que llamamos periodo de ventana, porque
para que una persona produzca defensas suficientes en su organismo contra el VIH, que pueda ser leído con una prueba rápida, detectado, medido con una prueba rápida, tiene que, puede pasar un mes, de 4 a 6 semanas. Entonces, si yo tengo VIH, pero lo adquirí recientemente, hace menos de 4 semanas, es probable que una prueba rápida no lo detecte hasta ahora. Pero ya hay unas pruebas rápidas de 4ª generación que no detectan únicamente los anticuerpos, que es decir, las defensas contra el virus, sino que detectan la presencia misma del virus, que es lo que se llama un antígeno. Entonces, eso viene a revolucionar las pruebas rápidas, porque ahora con las pruebas de 4ª generación sí vamos a poder identificar etapas muy tempranas, momentos muy tempranos desde la adquisición del virus. Y entonces aquí vemos cómo en la cadena de la evolución del diagnóstico de VIH empieza Zaira a contarnos que primero eran laboratorios centrales, pruebas muy caras, procesos tan complicados que se tenía que pasar un tiempo de espera, tomar decisiones lentas, que todo iba en detrimento del usuario, de la persona, ¿sí? Entonces cada vez, y el tiempo es valioso en este tiempo, en este aspecto, no solo por el hecho de recibir el tratamiento, sino por el hecho de cortar la cadena de transmisión, ¿no? De que ya, entonces ya sabes que tú tienes la infección, tomas medidas para que nadie más adquiera de tu círculo la misma. Entonces, todo ese tiempo es tan valioso y estamos viendo ahora, Zaira, y me corrige si estoy equivocado, que tenemos entonces estas pruebas que según la generación quiere decir también cómo ha ido avanzando la forma en la que detectan y la rapidez con la que detectan la infección, tanto por los anticuerpos, las defensas, o por la presencia propia del virus adentro en la sangre. Entonces ahora vamos a esperar mucho menos de las 4 semanas para poder detectar con estas de 4ª generación la presencia del virus. Y es decir, que una vez se implanta el virus en mi organismo, que es bastante rápido, 6, 7, 8 días más o menos, ya a partir de ahí pudiéramos esperar tener entonces diagnósticos mucho más rápidos. Y eso representa una gran ventaja porque la reducción del periodo de ventana permite detectar lo más pronto posible e iniciar el tratamiento lo más pronto posible, que es clave para la salud de las personas y para la efectividad del tratamiento también. Y la tecnología ha tenido tantos avances que ahora ya no solo tenemos una prueba rápida de VIH, en una misma prueba rápida podemos detectar VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, con la misma gota de sangre. Con la misma gota de sangre. Entonces, realmente los adelantos tecnológicos en VIH, yo diría que son superiores a los adelantos tecnológicos para otras condiciones de salud. Creo que... Y estamos hablando solo de diagnóstico. Ya vamos a entrar a hablar de otros temas importantes de VIH y de adelantos tecnológicos que son bien interesantes. Luis, cuando tú les explicas entonces en qué consisten las pruebas, cuánto tiempo puede llevar, que no tiene costo y que, Zaira, aseguramos que las pruebas tienen controles de calidad, ¿verdad? Los lotes y el hecho de que, porque en el sistema público y en proyectos las pruebas no tienen costo, es porque hay programas y proyectos que soportan el costo de esto y no necesariamente es porque sean de mala calidad, ¿eh? No, hay proyectos que son globales, como el Fondo Mundial, por ejemplo, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, tiene que dar una precalificación. Es decir, la OMS evalúa estas tecnologías y aprueba aquellas que tienen la calidad necesaria para poder ser utilizadas. Entonces, todas las pruebas que se utilizan y los medicamentos también son aprobados por la OMS. De otra manera no pueden usarse. Pasan por procesos de calidad que no... O sea, está asegurada la calidad por el proceso. Sí, que no te permite que uses algo, como decimos acá, algo patito, ¿no? Y por otro lado, hay grandes donantes que están asociados, que ponen el dinero en fondos comunes y con eso apoyan a los países de bajos ingresos. Y eso entonces puede garantizarle a tus usuarios que obviamente estas pruebas cuentan con esas calidades. Eso permite que los países de menores ingresos, los países que están menos desarrollados, puedan tener acceso a esas tecnologías que sí tienen acceso
total los países más desarrollados Claro. o con más recursos. Entonces, estos tipos de fondos permiten que en nuestros países, en Centroamérica, tengamos acceso a tecnologías modernas, medicamentos actualizados y a seguimientos apropiados que están a la par de lo que se ofrece en cualquier otro país del mundo. Fabuloso. ¿Qué otras dudas, qué otros comentarios la gente está teniendo con relación a la prueba de VIH? Pues mira, en cuanto a la prueba, en el caso nuestro, nosotros tenemos laboratorios socios, ¿no? Donde ellos pueden también asistir. Entonces, hay muchos de esos usuarios que se sienten más cómodos yendo a un laboratorio de renombre, ¿verdad? Porque consideran que cumplen más un proceso, un protocolo, ¿verdad? Algo muy importante también es que, por ejemplo, al adquirir una autoprueba o al ellos hacerse su primer prueba de VIH, es muy importante que ellos sepan que si hay un resultado positivo, esto sigue, en el caso de Honduras, debemos seguir el algoritmo de la Secretaría de Salud y pues tenemos que hacer una prueba confirmatoria, ¿no? Entonces, esta no es la única prueba que se van a realizar, sino que a veces es una más o dos más pruebas para confirmar ese resultado. Y es muy estándar en todos lados el poder confirmar también, pero lo importante es que tengas un primer acercamiento a tu diagnóstico y a entender mejor cómo estás en relación a VIH, tengo o no tengo la infección. Y por eso entonces, Zaira, ya habías mencionado que las pruebas rápidas, como se le denominan regularmente, que son las de laboratorio, que son las que hace un personal de salud a todo nivel, sea comunitario, etcétera, siempre es alguien del personal de salud que te las hace. Así es. En algunos países se necesitan de ciertas certificaciones. De acuerdo. En otras, una capacitación especial. Pero es al final un proveedor de salud quien te la está haciendo. Ahora, algo que me parece a mí fantástico es cómo entonces salta a la autoprueba. Cómo entonces ahora yo ya no dependo de alguien para que me haga la prueba, sino yo mismo me la puedo hacer. ¿Cómo es ese avance en la tecnología de las autopruebas de VIH y otras que probablemente haya? Las autopruebas realmente han venido a facilitar que las personas puedan hacerse su testeo en su casa, en privacidad, salir de dudas. Si tienen dudas de buscar a un proveedor de salud, pues es un primer paso para poder, para prepararse, ¿no? Y también reconocer sus riesgos. Tomar responsabilidad también de su salud, de conocer cómo están en relación a VIH. Y hay otras infecciones seguramente. La ventaja con esto es que puede hacerse en cualquier lugar. No representa ningún riesgo para otras personas, es decir, después que se usa se puede descartar en la basura común. Porque no se usan agujas ni cosas tan no hay muestras, de laboratorio. No hay muestras grandes, lo suficientemente grandes como para que... Para contaminar algo o para tener algún riesgo. Aparte, el virus de VIH por sí solo en el ambiente vive horas. No diría vive porque no es un ser vivo, permanece horas. Y luego... Permanece horas porque mientras está viva la sustancia. Exacto, en donde ande. Exacto, pero eso sí me gustaría tal vez comentar, porque también eso siento que es una duda que algunas personas me han planteado, y es que el virus del VIH no está vivo, no es un ser vivo, no es una célula. Por eso es que como elemento para poderse reproducir, usa una célula de nosotros, de nuestro organismo. Entonces, esa es la razón por la que el sistema inmunológico, las defensas de una persona se deterioran, porque el virus entra a una célula para usar el aparato reproductor, la maquinaria reproductora de la célula para fotocopiarse, digámoslo de una manera. Es como que usted tiene una fotocopiadora en su casa y yo entro a su casa a fotocopiarme, pero al irme destruyo su casa. Dejé todo hecho pedazos. Lo destruyo. Entonces el virus entra en la célula, se reproduce, se fotocopia dentro de la célula y en ese proceso destruye a la célula. Y los nuevos virus que quedan ya liberados en la sangre. Y buscan otra y entonces ya es una reacción en cadena. Y ese proceso progresivo de reproducción del virus es lo que va disminuyendo la cantidad de células de defensa en el organismo. Y una vez que las defensas bajan, la persona está expuesta a cualquier
microorganismo, bacteria, hongo, otros virus que le puede deteriorar mucho más fácil que alguien que tuviera sus defensas intactas. Exactamente. Entonces, mira, Zaira, y es que partimos de la importancia de la potencial contaminación, el riesgo, porque el virus está dentro de las células, en las células de la sangre también. Y es ese temor de, voy a manejar fluidos, voy a manejar sangre, voy a manejar lo que sea. ¿Qué seguridad me dan las autopruebas de que eso no va a suceder? No va a haber una contaminación, no va a haber una infección por utilizar un dispositivo así en mi casa, cerca de mi familia. De todos modos, se desechan en la basura común porque no hay riesgo, pero ¿qué me da la seguridad de que no es así? Bueno, empezando con que hay autopruebas que son de orales, que ni siquiera están manipulando o necesitan obtener una gota de sangre para procesarlas. Pero luego están las autopruebas que lo que se hace es un pinchazo, se deposita una gota de sangre en el lector y ya. Incluso las autopruebas más recientes, ya ni siquiera uno tiene que apretarse el dedo para que salga la sangre. Se pincha y el mismo dispositivo de una vez te succiona ahí la sangre. Muestra. Incluso, te la chupa, decimos acá. Y son tan seguras que están diseñadas de manera que las personas no puedan engañar la autoprueba. A ver, le puse café, le puse Coca-Cola o le puse otra cosa que no era sangre. Porque te van a marcar que la muestra que quería es la muestra que usaste para poderla hacer. Exactamente. Entonces, la misma autoprueba, si no fue sangre lo que usaste, no va a marcar nada. Entonces, son súper seguras. Incluso. ¿Y el resultado qué tan confiable es, Zaira? Porque eso es una duda que tiene todo el mundo, ¿verdad? Sí. ¿Será que son igual de confiables que las que se hacen en laboratorio? Es totalmente confiable. Tiene la misma confiabilidad que una prueba rápida. Es decir que es casi que certero, ¿verdad? Que si yo me estoy haciendo la prueba en mi casa y tengo el resultado tanto negativo o positivo, es altamente confiable, y si me la repito en algún otro lugar en un laboratorio, básicamente voy a recibir el mismo resultado. Así es. Y en el proceso hay que hacer una confirmación. ¿Cuál es el objetivo de confirmar entonces? Porque en algunas ocasiones, casos muy particulares, aislados y excepcionales, puede haber falsos positivos, que es que la persona dé positiva a la prueba porque tiene otra condición, ¿verdad? Pero y se cruzó y ahí la prueba lo detectó, pero eso y por eso necesitamos confirmar. Es excepcional. Entonces, eso es una razón. La otra razón es que las pruebas rápidas, las autopruebas no son parte del algoritmo diagnóstico, o sea, cada país establece cuál es la ruta para diagnosticar. El tipo de pruebas que se pueden usar para el diagnóstico. Exactamente. Y hasta donde entiendo, únicamente El Salvador tiene pruebas como tal. Como parte del algoritmo diagnóstico. Entonces, eso hace de que que sea necesario hacer una prueba rápida e ingresar, digamos, seguir el protocolo para la confirmación. Zaira, y en términos también de la accesibilidad que hay ahora, porque entonces hablamos de que antes las pruebas solo en laboratorios, solo con procesos complejos. Todo eso se revoluciona con las pruebas rápidas. Ahora mucha más revolución con las autopruebas. En términos de accesibilidad, ¿cómo estamos con las autopruebas? Luis, también si nos puedes contar un poco cómo es el acceso a autopruebas, ya hay disponibilidad, ¿cómo estamos en la región también con eso? Claro que sí, es un proceso súper sencillo, solo nos deben contactar a nuestras redes sociales y nosotros coordinamos ya sea el envío, pueden pasar por nuestra oficina. Cabe resaltar que este es un servicio totalmente gratuito y pues en el caso de que deseen un servicio delivery en otra ciudad donde no estamos disponibles, solamente deben de cancelar el envío, ¿verdad? Que es un costo mínimo para una autoprueba. En este caso siempre es importante resaltar de que deben, al obtener en este caso un resultado positivo, entonces se debe confirmar, ¿no? Y en el kit que reciben pues va desde luego un manual de instrucciones y pues también los números a los que se deben contactar en el caso de que surja este tipo de dudas. De hecho, nosotros estamos ahí para asistirles en todo momento. Y en general, en la región en donde estamos con nuestro proyecto es básicamente la misma dinámica. Creo que podemos
ya cambiar de capítulo y de tema porque fue fantástico ver, y son 40 años de evolución de todo esto, desde todos estos procesos complejos, desde estar todo centralizado, es decir, un solo lugar en donde se podía hacer todo con muchos pasos, mucho tiempo, a que yo ahora solito pueda autodiagnosticarme, por decirlo de esta forma, con las tecnologías que tenemos. Y algo similar pasó con el tratamiento. Una vez entonces las personas se confirmaban, ya Zaira nos adelantó un poquito que también era complejo entrar al tratamiento, no a todo el mundo se le daba, pero sobre todo también ya cuando dijeron, bueno, todo el mundo debiera de tomar tratamiento, tampoco era tan fácil obtenerlo. Y entonces también ha habido una evolución en todo el tratamiento. Antes era un cóctel, le digo yo, de pastillas de 10, 12, 8 pastillas al día para poder controlar el VIH, medio controlar, porque también fue parte del avance hasta aterrizar a como estamos hoy. Zaira, ¿cómo has visto tú también este tipo de evolución en términos del tratamiento? Pues inicialmente, aparte de que eran muchísimas pastillas, tenían muchísimos más efectos secundarios, porque eran tantas que las personas podían y sufrían los efectos de gastritis por tantas pastillas. Habían algunos efectos secundarios que no eran agradables, como por ejemplo algo que se conocía como lipodistrofia, que era la redistribución o la acumulación de grasa en ciertas partes del cuerpo. Y en otras no, y entonces podías ver que tenían la cara como sin grasa, más huesuda, pero era por el efecto de uno de esos medicamentos que entonces daba la impresión que la persona estaba enferma, pero no. Y hoy en día, o sea, los adelantos tecnológicos también en la parte del tratamiento también son impresionantes. Pero hablemos un poquito del acceso, Zaira, ¿verdad? Antes de entrar propiamente al adelanto tecnológico en el tratamiento, el acceso era complicado antes. Tú hablaste de esta persona que tú conociste, seguramente no tan fácilmente obtenía el medicamento cuando ya había disponibilidad. En Nicaragua, por ejemplo, una persona que vive con VIH me decía que tenía que venir hasta Guatemala para obtener su tratamiento hace 20 años. Y que, bueno, eran muchísimas pastillas, pero que no las tenía todas en el sistema de salud de Nicaragua. Entonces tenía que venir aquí a completar el tratamiento. Con los costos que eso implicaba. Imagínate quién se moviliza desde cuántos, son cuántos días de viaje, son 2 por tierra más o menos. Un día con lo que implica 24 horas de viaje prácticamente. Sí, con lo que implica la alimentación y todo, pasaje, solo por ir por tu medicamento. Y eso tenía que hacerlo cada mes. Imagínate. Entonces, hoy en día las personas tienen el tratamiento gratuito, es una sola pastilla al día. Bueno, depende, digamos, de cómo ha ido la persona respondiendo al tratamiento, porque cuando nosotros tomamos en general, es común, es algo que la gente conoce, cuando uno se toma un antibiótico un día sí, un día no, genera resistencia. Y entonces ya ese antibiótico no te llega, dice la gente, y te dan uno más fuerte. Entonces pasa lo mismo con los tratamientos antirretrovirales. Si la persona se lo toma un día sí, un día no, pues va a generar resistencia. Y eso va a hacer que requiera tratamientos más complejos. Entonces, pero si una persona toma su tratamiento y es adherente, es consistente con las indicaciones que se le han dado, una pastilla al día es todo lo que necesita para estar bajo control. Con relación a tratamiento, ¿qué dudas tienen nuestros usuarios o las personas que se contactan contigo? Sí, es importante aquí, José, resaltar de que después de un diagnóstico positivo, ellos deben continuar con ese tratamiento. ¿Y cuáles son las dudas que ellos tienen en relación a ese tratamiento? Sí, bueno, una de las dudas es esta, si es de por vida, ¿verdad? Si es gratuito, ¿verdad? Porque se da mucho que hay usuarios que al recibir este diagnóstico, ellos tienden a irse del país, ¿verdad? Te digo, personalmente he atendido muchos de ellos que dicen, pues aquí empiezo desde cero, una nueva vida, y deciden partir a otro país, en donde pues en muchos países sí es accesible, ¿no? Tener ese tratamiento. Y pues básicamente nosotros ofrecemos los sitios más cercanos, damos esta facilidad, ¿no? De que ellos puedan tener varias opciones donde tenerlo. Por ejemplo, si cuentan con un seguro social, o si en este caso no tiene un seguro social y tenemos que darles otras opciones,
para facilitar que puedan siempre acceder a ese tratamiento. Entonces, una de las dudas es básicamente a dónde voy a estar yendo a las citas y a llevar todos los chequeos que deben y ser, es posible, y me causa bastante curiosidad también esta reacción de me voy a otro lado porque allá sí hay tratamiento. Pero en general, y lo que entendemos en la región es que hay disponibilidad en países muchos más que en otros en términos de la cercanía, pero en todos los países hay disponibilidad de tratamiento casi en el 100% de los casos. ¿No, Zaira? ¿Cómo está esto aquí? Sí, se brinda tratamiento a través de clínicas de atención integral. En Guatemala se le llama UAI, Unidades de Atención Integral. Hay alrededor de 18, 19 UAIs en Guatemala. En El Salvador se les llama CAI, Clínicas de Atención Integral. Hay también alrededor de 20 clínicas. Esto es dinámico, los países siempre están tratando de mejorar el acceso, entonces pueden ir creando clínicas, pero hasta mi última revisión, en Honduras hay alrededor de 60 clínicas. Que es la que más tiene en los países. Se le llama SAI, Servicio de Atención Integral. Sí. Y en Panamá hay alrededor de 18 clínicas también y se les llama CAI o clínica, el TAR. Las clínicas TAR de Panamá. Entonces están distribuidas a nivel nacional, están en cabeceras generalmente departamentales en las ciudades. Pues sí, todavía hay retos en cuanto a que hay personas que les toca desplazarse largas distancias o costos de transporte. Y en algunos países más que en otros, y en regiones más que en otras dentro del mismo país. Exactamente, pero el servicio, el acceso es universal, es gratuito, no tiene ningún costo y las personas, una vez que se enrolan, digamos, se abren un expediente en una clínica de VIH, pues empieza a recibir todos los servicios, no solo el tratamiento antirretroviral, sino los servicios asociados. Por eso se llaman servicios integrales. Hay servicios de psicología, o de trabajo social, laboratorio, nutrición. Y si hay algo que no atiende la clínica, lo puede referir a el servicio, ¿verdad? Para poder atender sus problemas o situaciones de salud, que creo que también es bien importante. Y a eso ha evolucionado, porque otra cosa con el tratamiento era que era muy controlado, Zaira. Antes también estaba muy centralizado. Entonces, al igual que con el diagnóstico, el tratamiento lo manejaban poquitas personas y muy especializadas. Y esa es otra ventaja hoy en día. Una persona que está adherente a su tratamiento, que lo toma apropiadamente, que está controlada la cantidad de virus en su sangre, eso se le llama carga viral y se mide mediante un examen de sangre. Cuando la máquina que procesa la sangre, que analiza la sangre, reporta que no detecta virus, no significa que la persona está curada, sino que la cantidad de virus en su sangre es tan bajita que ya una máquina no la lee. Cuando una persona alcanza ese estado indetectable, entonces el servicio de salud, la clínica, le puede dispensar su medicamento cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de la dinámica. Ya no necesita tanto control, ¿verdad? Ya estamos asegurando que la persona con el tratamiento, si se la está tomando bien, ya le pegó el tratamiento, como decimos acá, le está haciendo los efectos adecuados que estamos esperando. Y entonces, al necesitar menos control, mucho mejor para el usuario. Mucho mejor porque es más independiente, no está amarrado a ir cada mes a un servicio de salud, con lo que implica en términos de pedir permiso en el trabajo o de, por ejemplo, la gente que trabaja embarcada, los marinos, que se van 6 meses. Entonces ya tienen la posibilidad de ir y pedirle a su médico que le dé su tratamiento para 6 meses. Entonces la única condición que ponen los médicos que están en las clínicas es que la persona sea adherente. Se la tome y eso se ve cuando regresa, se le hacen las pruebas y se está viendo que el virus está controlado. Exactamente, pero sí es importante aclarar que el hecho de que el virus, las máquinas, los aparatos de laboratorio que miden la cantidad de virus en la sangre no detecten el virus no significa curación. Que te curaste. Significa control, que la persona está controlada, significa que su tratamiento es eficaz. Y que entonces es una buena noticia porque puede seguir tomando su medicamento, puede estar tranquilo o tranquila porque
una vez que una persona es indetectable, ya no transmite el VIH por la vía sexual. Entonces, claro, si va a donar sangre, pues obviamente que siempre va hay presencia del virus ahí. Hay presencia del virus y entonces sí hay una posibilidad de transmisión, pero por la vía sexual, que es la vía más común de transmisión, ya no se transmite. Entonces, una persona que toma su tratamiento, que alcanza la indetectabilidad, puede llevar una vida sexual totalmente Zaira, plena, sin la preocupación de estar poniendo en riesgo a su pareja. Y eso nos parece súper fabuloso. Tenemos un episodio que vamos a dedicarnos a hablar también de la indetectabilidad para evitar también la transmisión, lo que eso implica también para la salud. Perdón. Pero me parece sumamente interesante el hecho de que entonces ahora la gente pueda tener un kit de tratamiento y que no necesite volver cada mes a la clínica. Pero estoy seguro de que también hay más avances en eso, en aras de ver que la gente regrese menos, que tenga menos controles, y eso implica menos viajes, menos tiempo dedicado a esto, mejor control de la salud en términos de que si estoy asegurando que hay adherencia al tratamiento, obviamente va a haber una mejor respuesta. ¿Qué son los avances que se vienen en relación a esto y al tratamiento, Zaira? Los tratamientos de larga duración. La terapia antirretroviral de larga duración ya es una realidad. Hoy en día existe disponibilidad de aplicarse una inyección cada mes o cada 2 meses, dependiendo la presentación del medicamento. O sea, viene en esas 2 opciones, para aplicación mensual o para aplicación bimensual. Entonces, eso marca un cambio radical en la forma de manejar, digamos, y tratar esta condición crónica, porque ahora las personas pueden simplemente tomar una inyección en esos periodos de tiempo, o cada mes o cada 2 meses, y olvidarse de las pastillas. Eso en este momento no está disponible en Centroamérica, está disponible en los países desarrollados, está disponible en Estados Unidos. Comentábamos antes de entrar a la sesión de que incluso ayer leía que ya los seguros, los servicios de seguro médico en Estados Unidos ya cubren una parte del costo, porque sí son caros, son muy caros. En este momento... Ahorita estamos esperando a que tengan mejores tarifas en el mercado y algunas negociaciones globales para poderlas tener pronto acá. Y con el tiempo va a venir, porque cuando yo les comentaba de estos donantes y de este grupo que está apoyando a nivel global estos adelantos científicos, parte de eso es conseguir que todo este desarrollo tecnológico sea liberado de patente. Es decir, pierda el fabricante. El control del desarrollador, y que varias farmacéuticas puedan fabricarlo y producirlo, y eso baja los costos. Exactamente. Definitivamente. Zaira, nos queda poco tiempo, pero no quisiera terminar este fantástico episodio y todo lo que hemos aprendido gracias a ti. Que también los antirretrovirales eran muy solo para el tratamiento, y ahora no nos vamos a extender en esto porque tenemos un episodio especial únicamente de la PrEP. Salen los antirretrovirales y ahora ya se pueden usar de forma preventiva. ¿Cómo ha sido eso también para la evolución de VIH? Eso ha sido muy importante porque la posibilidad de tomar una pastilla de forma preventiva ayuda a que las personas también tomen responsabilidad de su salud, le mejora. Yo, por ejemplo, he visto parejas que le llamamos serodiscordantes, donde una de las personas de la pareja tiene VIH y la otra no. Y entonces esa preocupación constante de si en algún momento le va a poder transmitir el VIH, y ahora, aparte de que uno puede estar indetectable, el otro también tiene su protección tiene propia. Su protección a través de la PrEP. Entonces, es muy importante incluso para personas que no tienen la posibilidad de negociar o de decidir. O que tienen múltiples riesgos y no necesariamente viven o conviven con otra persona con VIH directamente. Pero, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia que no tienen la posibilidad de negociar con su pareja cuando tener sexo o usar protección. Trabajadoras sexuales, personas que deciden vivir su sexualidad de manera libre y que necesitan sentirse y estar seguros de que sus decisiones también de vivir
pues una vida plena también sexual. Y decisiones responsables, es decir, quiero vivir mi vida sexual de manera libre y plena, yo me tomo mi PrEP. Y eso me protege. Pero segura y con responsabilidad. Exactamente. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué puedes decir de todos estos adelantos que nos hemos enterado hoy? ¿Cómo crees que tus usuarios, tu audiencia, la audiencia de nuestro podcast vaya a recibir toda esta información? Bien, mi recomendación en este caso, pues con el uso de PrEP, nosotros lo damos de forma gratuita y pues sobre todo aquellos usuarios que lleven una vida sexual activa o que tengan múltiples parejas, siempre recomiendo el uso del condón en primer lugar y luego el uso de PrEP, ya que el condón me va a proteger tanto del VIH como de las ITS y luego PrEP que está para prevenirme del VIH. ¿Verdad? Súper. Zaira, de verdad que ha sido un placer poder conversar contigo. Seguramente es un podcast que va a iluminar el conocimiento de todas las personas que tengan la oportunidad de vernos y escucharnos. Yo quiero agradecerte a nombre del podcast Versátil tu participación, lo mucho que hemos aprendido contigo, así que voy a dejar que nos des unas palabras para poderlo cerrar. Pues le diría a las personas que nos ven y nos escuchan que realmente se informen. Hay diversos recursos y mecanismos y opciones como el podcast de Versátil para informarse, para tener información correcta, porque a veces cuando se conversa con amigos, con vecinos, con parientes, la gente no necesariamente tiene la información correcta. La ciencia va cambiando tan rápido que lo que el año pasado no era posible, este año ya es posible. Ya incluso hay PrEP de larga duración que se puede utilizar cada 6 meses, una inyección cada 6 meses. No está disponible para nuestros países, pero eventualmente lo va a estar. Entonces, lo que ayer no era posible, no sabemos si hoy es posible. El conocimiento que teníamos hace 1 año, 2, 3, ya no es el conocimiento que está disponible hoy en día. Entonces, es importante informarse para tomar decisiones que estén basadas en la ciencia y no en el rumor, no en el conocimiento popular que no en lo que me contó el vecino, la vecina. Que no necesariamente está actualizado. Absolutamente. Entonces esa sería mi recomendación y que sigan buscando espacios como este para que estén al día. Y nosotros vamos a seguir buscando la oportunidad de conversar con profesionales como tú que nos han instruido y traído información de una manera tan fácil de entender. Como tú dices, y creo que ya para poder cerrar es importante poder estar al tanto y a la vanguardia de cómo está avanzando la tecnología y la ciencia en temas de VIH y en temas de salud en general, que estemos también atentos de todo lo que se viene, porque vienen muchas cosas buenas de aquí a un futuro próximo, tanto para las personas que viven con VIH como para las personas que quieren evitar adquirirlo y que tienen el riesgo, y que siempre estén atentos a la forma en la que también estamos comunicándoles sobre estos avances y estas innovaciones. Pero sobre todo, que consideren que hay muchas opciones, que la vida continúa y que tanto para la prevención como para el cuidado, el tratamiento del VIH hay varias y múltiples alternativas para poder conocer mi diagnóstico, para poderme mantener bien, para poder prolongar mi vida, para poder entonces tener una vida plena, tenga o no tenga la infección. Y si estoy en riesgo, qué mejor que estar previniéndolo con las tecnologías que tenemos a mano. Así que muchas gracias a las personas que nos ven y nos escuchan. Esperamos poder saludarnos pronto en otro episodio.